Entonces, volvemos en el tercer capítulo de la discusión de José Ladrón. Entonces, tocando el último punto de que se quedó el video anterior, yo entiendo que tal vez si él hubiese dicho disminuye la violencia o se reducen los casos de violencia, pero cuando él dice radicalmente se acabó la violencia, él está diciendo que todas las violencias se deben se deben a la dependencia que tenemos nosotras de los hombres, y que como nosotras dependemos de ellos en todo el sentido de la palabra, entonces ellos tienen el derecho adquirido y entienden que son dueños de la mujer en ese aspecto. Entonces esa es mi opinión, que él debió, ese es el punto donde se explota. Ahora, repito, creo que lo dije ahorita, él pidió que lo lleven a, que abran un debate, un foro abierto donde dure una hora, incluso mencionó noticiarios puntuales, fulano, noticieros de canales, que lo lleven, que lo inviten, que lo entrevisten, porque entiendo que quizás él lo dijo de esa forma, de manera rápida, sin mucho contexto. El ejemplo que le salió en ese momento. Exacto, sin mucho contexto, porque lo que Esmeralda dice puede ser un punto. Mucha gente quizás... De hecho, si se lo dice a él, él puede decir, bueno, sí. Exacto, quizás lo dijo de esa manera. Es correcto, se reduce... exacto. En Si un amplio él lo dice porcentaje. quizás en una manera quizás más ampliada, más debatida, más trabajada, porque fue un comentario que él hizo, digamos así. Yo no creo quizás eso. es más entendido. De hecho, lo que Yo yo no le iba a creo decir eso, a porque Esmeralda yo vi un video. era exactamente eso. Cuando ella me interrumpió en el video pasado, lo que yo le iba a decir era que tú no lo puedes puntualizar, que él no está puntualizando. Es decir, cuando él dice que se va a acabar la violencia, él no está diciendo que se va a acabar cada caso de violencia, sino que en sentido general se va a acabar todo. Tiene un porcentaje, un margen de error, todo. Tú dices, nos fuimos nítidos, en este cierre cerramos nítido, pero no fue que tú cerraste al 100% nítido, sino que tú tienes un margen. Ahora, cuando tú dices, de hecho, él mismo, no recuerdo si en el video de ayer o en el video de hoy, que él dice que en los 90 no había violencia de género. Él primero dice eso, no había violencia de género, y después le explica, Lo dice de manera categórica. exacto, después le explica y dice, no había en sentido general, el rango que en tenemos sentido ahora. general, pero siempre, en la historia siempre han existido casos. De hecho, yo Te digo eso para que entienda la diferencia entre yo generalizar y yo puntualizar. Cuando yo puntualizo, yo estoy siendo muy específico. Muy categórico. Es que ni un caso se va a dar. Eso es puntualizar. Ahora, cuando yo digo se va a acabar en sentido general, porque tú dices, en Europa, en tal país, no hay delincuencia. Pero hay casos de delincuencia. Lo que no hay es una delincuencia general. Y tú dices, no, ahí no hay delincuencia. Tú generalizas. Tú dices, ese presidente erradicó la delincuencia. ¿Cuánta gente nos dice aquí? Cuando Trujillo aquí no había nada, tú te podías acotar. Eso es mentira. Porque siempre ha habido robo. El problema es que si tú lo ves en sentido general, es verdad. Mira qué contradicción. En sentido general, la afirmación es correcta. Porque en sentido general no hay delincuencia. Pero si tú te vas a casos puntuales, tú siempre vas a encontrar una gente que va a decir, pero yo tengo un vecino que me robó un racimo de plátano, y yo tengo otro que me hizo esto. Lo de los pastores en las iglesias, por ejemplo. En sentido general, tú como cristiano vas a decir, no, los pastores son personas correctas. Pero tú vas a encontrar casos de gente que te va a decir, por mi caso, un pastor que se roba el diezmo. Sí. Entonces, hay que establecer esa diferencia entre puntualizar y generalizar. Yo entiendo que él generalizó mucho, demasiado, y la gente lo tomó muy literal. Tan literal que cogió el ejemplo de la cena, como que él está diciendo que si tú pagas la cena, ya se acabó el problema. Por eso yo entiendo que decía que hay cosas que él dijo en el video, pero, por ejemplo, en un momento cuando él dice que hay tres razones por las que se da la violencia. Él le gusta decir mucho 3 razones y se equivoca mucho. Siempre o le falta una, sí. o eran 4 o eran 2. Miren algo que él dice tengo 3 razones y después eran 2. una de las que a mí más me chocó, porque entiendo, no porque quizá no tenga razón, pero la forma en que él le explicó no me pareció la correcta, y es la de la iglesia, porque él dice, por ejemplo, desde el Génesis se dice
que el Dios creó a la mujer para hacer la ayuda, y él dice la ayuda del hombre. Y primero, él plantea como que, o sea, él solamente está hablando, la iglesia es culpable de la sí, pero violencia. él está hablando de una sola iglesia o de una sola religión, que es la cristiana, cuando en el mundo existen muchísimas otras religiones y se dan muchísimos tipos de violencia contra la mujer en otros países que no son netamente cristianos. Entonces, por eso entiendo que ahí él está atacando básicamente a una sola religión, y por eso su comentario no me parece científicamente correcto, porque él está atacando a una sola iglesia. No, y otra razón es que él dice la ayuda. Lo primero que el Génesis no dice solamente la ayuda, y el Génesis establece qué tipo de ayuda y por qué, y tampoco está diciendo como que ayuda es una esclava. Y en otros contextos bíblicos, la Biblia dice, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, hablando de que para Dios todo el mundo es igual, o sea, hombre, mujer, niño, adulto, griego. Y también te manda a cuidar, tú como Exacto, hombre, a la mujer. O sea, la violencia no hay forma de tú justificarla por la Biblia. Entonces, por eso entiendo que en esa parte, creo que él le faltó, o le falta, entiendo, un poquito más de profundizar realmente la Biblia. Lo que pasa es que él tiene una posición contraria a la iglesia. Y lógicamente, tú vas a aprovechar, nosotros que hemos tenido oportunidad de hablar con ateos y con gente que no está de acuerdo con la iglesia, va a aprovechar cualquier oportunidad para darle su cajetazo a la iglesia. Sí, claro, pero por eso es que digo que ahí entiendo. Porque, por ejemplo, si yo tengo una posición, y por ejemplo... Pero esa es la posición que no te gusta a ti y que no me gusta a mí. Pero a las feministas, sí, que también están en contra de la Biblia, esa posición no le importa. No le importa, pero mira lo que yo pienso. Si yo tengo una posición y yo tengo un conflicto o una idea sobre ti, yo no puedo tratar de meterte a ti en mi posición a la mala, ¿me entiendes? Como para culparte a ti de algo, metiéndote ahí a la mala, porque mi comentario se va a ver viciado, ¿me entiendes? Entonces, al él tener quizás su cierta posición, que yo la respeto, no la comparto, la respeto, se ve un poco viciado, porque no lo veo que él ha estudiado todo el contexto para hablar del cristianismo. Ahí es mi choque en esa parte. Aunque pueda que él en alguna medida tenga razón, porque es cierto que muchos cristianos tienen la idea de que la mujer le pertenece. No todos, no en sentido general, pero aparecen casos puntuales de cristianos que tienen esa lotería. Y cristianos. Y cristianos que también. entienden que el hombre, que debe ser sumisa y que debe ser... el hombre es la cabeza del hogar, pero no el hombre el jefe. Pero la el mujer amo, es el cuello. El amo, el dueño. Y también, señores, Y la cabeza se mueve para donde el cuello le es, de hecho, por eso hablamos en uno de los primeros videos de quién manda. Sí. En el quién manda hablamos de que la mujer que manda realmente. Claro, al final. Pero tuvimos opiniones de Sí, que yo soy el mamita. tuvimos y el después tuyo que tú eres mamita. Tuvimos opiniones de mujeres cristianas diciéndonos, no, pero usted está mal porque el hombre es el que manda. Porque no En la entendieron lo que práctica. Pero una cosa es que el hombre sea la cabeza. Es decir, por ejemplo, al momento que hay que decidir algo, que en una confrontación, la mujer debe aceptar lo que el hombre diga. Pero la mujer es tan tigera que lo que el hombre termina diciendo es lo que ella quería. Entonces, Te manipula. ella te acepta, pero porque tú estás Mira, el diciendo hombre es lo que la ella quería. cabeza y la mujer el cerebro del el hombre es la mujer el cerebro. La mujer es que controla, el hombre es el cacarón. La cosa vacía, hasta que no llegue una mujer Señores, a tu vida, tú no eres nada. Le dedicamos 30 minutos a José Galuz. Todo bien. Creo que debemos cerrar ya con él. Deberíamos invitarlo un día, o sea, cuando seamos famosos. Sí, vamos a invitar a José Galuz a discutir con él. Cerramos entonces ahí con ese tema. Seguirán las opiniones. Unos creerán que sí, otros creerán que no. Yo entiendo que al final cada quien es libre de pensar como quiera. Él, para mí no le funcionó ese ejemplo final, como a mí muchas veces no me han funcionado ejemplos que he puesto para explicar cosas, y a cada quien a veces el ejemplo no te funciona, pero creo que se malinterpretó mucho lo que él quiso decir, pero al final cada quien considera, pero debemos nosotros como comunicadores, que ya somos, en el caso de Chanel y yo ya tenemos más tiempo, ustedes están iniciando,
cuidarnos de dar opiniones, como hizo por ejemplo Ana Simón, que para mí fue una opinión muy desacertada, atacando. ¿Por qué? Porque tú tienes que respetar la opinión del otro, aunque a ti no te guste. Tú no puedes calificar. Mira este, y también que diputado. Tú sabes salir a decir literalmente, ok, y porque él me pague la cuenta tiene derecho a pegarme. Tú sabes lo que a mí me causa eso mismo, que la gente, ese tipo de gente, o sea, ese tipo de personas que están en los medios y que tienen una posición sobre algún tema, por ejemplo, contra la iglesia, feminista o machista, lo que sea, siempre andan diciendo sobre las libertades, el libre pensamiento, el derecho a la libertad. Y no le dan libertad. Pero cuando el otro emite una opinión que ellos entienden contraria a lo que ellos creen y piensan, entonces empiezan a querer, pero esa es su opinión, quizá aterrado, quizá no, lo que sea, pero al final hay que respetarlo, aunque tú no lo compartas, pero él tiene su opinión y tiene su argumento para mantenerla. No la entiendo, no te la comparto, pero vaya tú. Cerramos con José Alberto.